En 1985, un pibe de 22 años que no llegaba al 1,80 m y pesaba apenas 72 kilos llegó a la MLB, las ligas mayores de béisbol en Estados Unidos. Con los años, gracias al trabajo duro, a la dedicación, al esfuerzo, a la trampa, al chantaje y al consumo de esteroides, ese mismo pibito que no había nacido con el físico para triunfar, consiguió llegar a la cima de la pirámide del béisbol mundial. Fue votado el jugador más odiado de la liga 5 veces consecutivas, participó de 3 All-Star Games, ganó 2 Silver Slugger, ganó una serie mundial, cobró más de 24 millones de dólares, se convirtió en íntimo amigo de Charlie Sheen y de Donald Trump y construyó un imperio empresarial valuado en más de 60 millones de dólares. Hasta ahí todo bien, pero además adquirió múltiples adicciones a diferentes drogas, fue investigado por el FBI 3 veces por distintas acusaciones, fue demandado por varios socios por fraude, estafó y robó a pequeños inversores, admitió múltiples casos de acoso y abuso sexual, de robo de autos y de exhibicionismo, pasó varios años en la cárcel en confinamiento solitario, amenazó de muerte a un conductor de Uber y terminó en bancarrota con un patrimonio de 30 millones de dólares en negativo. Muy buenas, esto es un Sísifo más. Mi nombre es Juan Pablo Alvarenga y hoy no hay intro a cámara, pero tenemos esta crónica relegada sobre Lenny Dykstra, probablemente el deportista más despreciable de todos. Sabiendo cómo termina la historia, el principio resulta bastante curioso y hasta inverosímil, porque Lenny no fue siempre un reventado, ya que en sus inicios Lenny era casi un estoico. Durante toda su adolescencia solo se concentró en el béisbol. Nunca pisó una fiesta, nunca tuvo una novia, nunca probó una gota de alcohol, solamente tenía un amigo y según Lenny era porque no podía jugar al béisbol solo. Tanto esfuerzo y tanta dedicación lo llevaron a ser uno de los mejores prospectos jóvenes del país, lo cual hizo que tomara la valiente decisión de no ir a la universidad a pesar de las múltiples becas que recibió para intentar ser jugador profesional a los 18 años. Lenny firmó con los Mets de Nueva York y jugó durante varios años en las ligas menores. Una vez que destacó ahí y que fue elegido el MVP de las ligas menores en el 84, los Mets lo subieron para jugar en las mayores. Es 1985 y Lenny hace su estreno en el bate en la MLB y su primer hit es un home run. Fue su primer y último home run en toda la temporada, pero Lenny demostró que merecía estar ahí, que pertenecía a las ligas mayores. Además, solamente en su primer año se ganó el amor de la hinchada de los Mets y el odio de todos los demás, gracias a la intensidad con la que jugaba. Al año siguiente, Lenny jugó un papel fundamental en los Mets. Ganó el premio al MVP de las finales de conferencia y después ayudó a su equipo a consagrarse campeón de la Serie Mundial del 86. Pero a pesar de todo esto, el manager de los Mets, Davey Johnson, no lo ponía como jugador de todos los partidos, ya que creía que el físico de Lenny no podría aguantar los 160 partidos por temporada que tiene que jugar un jugador de campo de la MLB en un año. Ahí va la primera aclaración para que me entiendan los que no saben nada de béisbol, que asumo que son la mayoría de los que vean este video. Lenny era algo así como el jugador número 12. El primero en entrar cuando era necesario. Incluso en béisbol hay un jugador que puede entrar a batear sin tener que defender, y muchas veces Lenny cumplía ese rol o simplemente entraba más tarde al partido o había partidos que ni siquiera entraba. A ver, era un suplente que entraba bastante o que solo bateaba pero que no defendía. Cierro aclaración. Todo esto a Lenny le rompía un poco las bolas, le tocaba el ego. Y es por eso que durante varios años tuvo una disputa mediática con Johnson. Lo acusaba de ser un burro y un alcohólico y de que si no fuera por él los Mets hubieran ganado múltiples series mundiales. Esto es lo que llevó a Lenny a pedir un traspaso para así poder conseguir un equipo que le diera lugar como jugador regular de campo de toda la temporada. Pero antes de pasar por ahí, hay otra cosita curiosa de su paso por los Mets, y es que ese equipo campeón de la Serie Mundial era conocido por sus fiestas, sus extravagancias, su alto consumo de alcohol y hasta de drogas. Pero en todo su paso por los Mets, Lenny nunca asistió a ninguna fiesta, ni probó una gota de alcohol, ni consumió drogas. Lenny todavía seguía siendo el tipo estoico que quería triunfar en el béisbol a cualquier costo. Lenny estaba más preocupado de cerrar un acuerdo multimillonario que lo salvara por el resto de su vida y estaba dispuesto a todo para conseguirlo. La cosa es que Dykstra se va de los Mets definitivamente y llega a los Phillies, donde se convirtió en jugador de todos los días a partir de la mitad de temporada del 89. Por desgracia para él era bastante horrible. Aparentemente Johnson tenía razón y Lenny no tenía el físico para soportar la carga de toda una temporada. Y se notó. En apenas media temporada se notó. El rendimiento de Lenny al bate bajó muchísimo y defensivamente no era nada del otro mundo. Y Lenny también lo notó. Sabía que con sus 72 kilos no tenía ni la resistencia ni la fuerza que se esperaba de un jugador regular de la MLB.
También sabía que la temporada del 90 era la que iba a decidir si conseguía o no un buen acuerdo salarial, o incluso si conseguía o no mantenerse en las mayores. Y como dije antes, Lenny estaba dispuesto a todo. Entonces, durante la pretemporada hizo lo que la mayoría de los jugadores de béisbol hizo en los 90, solo que él lo hizo bastante antes. Empezó a inyectarse esteroides. Incluso, como no había mucha información todavía sobre el uso de esteroides, Lenny consiguió una receta legal para poder inyectarse. Incluso se inyectaba en el vestuario y nadie decía nada ni podía hacer nada porque era legal, no estaba regulado. Lenny llegó tan temprano a la fiesta de los esteroides que ni siquiera tenía que ocultarlo, como si tuvieron que hacer otros jugadores un par de años más tarde. Lenny pasó de esto a esto en menos de una temporada, y los resultados en esa temporada fueron increíbles. Lideró la liga en hits, aumentó su porcentaje de bateo considerablemente y llegó a su primer All-Star Game. Y los resultados económicos también fueron increíbles. Los Phillies le hicieron un contrato por 5 años de $13.3 millones. Luego de esa temporada, los esteroides fueron declarados ilegales en los Estados Unidos y la MLB los empezó a regular, pero a Lenny no le importaba, simplemente por dos razones. La primera es que ya había conseguido lo que quería, el tan codiciado contrato millonario, y la segunda es que Lenny aprendió una lección que le cambiaría la forma de vivir para siempre. Las cosas se consiguen a cualquier costo, las drogas funcionan y hacer trampa te hace ganar mucha plata. Esto es tan así que más adelante Lenny incluso declaró que nunca leyó un libro porque supuestamente le arruinaba la vista y necesitaba de sus reflejos para poder batear, y terminó diciendo que en el béisbol las drogas son mejores que los libros. Y así llegamos a 1991, Lenny ya era una estrella del béisbol con un contrato multimillonario y todo empezó a cambiar. Ya no era ese pibe estoico, sobrio, dedicado al 100% al béisbol. Ahora era un arrogante, extremadamente rico, amante de las fiestas y de la ostentación, y como estaba jugando mejor que nunca, no había ninguna razón para calmarse. Hasta que a mediados de esa temporada el rendimiento comenzó a bajar, y los problemas fuera de la cancha comenzaron a volverse mediáticos. Durante ese año, Lenny perdió más de $700.000 jugando al póker. Fue investigado por el FBI por supuesto arreglo de partidos por apuestas ilegales, chocó su auto mientras manejaba borracho y a causa de este accidente estuvo en el hospital por 3 semanas y se perdió 2 meses de la temporada. Lenny declaró que si no hubiese consumido esteroides probablemente no hubiese soportado el choque. Dijo textualmente que los esteroides le salvaron la vida. Cuando volvió a la cancha se lesionó el hombro y se perdió el resto de la temporada. La siguiente temporada se rompió la mano en su primer partido y se perdió toda la temporada otra vez. Después de 2 temporadas muy decepcionantes, Lenny sabía que si quería seguir consiguiendo grandes contratos tenía que hacer algo distinto. Lenny se sentía contra las cuerdas como en el 90, e igual que en aquella vez Lenny estaba dispuesto a todo. Entonces, ¿quieren saber lo que hizo? Tuvo una idea muy poco ética, pero casi hasta brillante, te diría. Lenny pensó: ¿por qué no empiezo a chantajear a los umpires de la liga? Y acá se viene la segunda aclaración para los que no saben nada de béisbol. Los umpires son los árbitros. Lenny se encargó específicamente de chantajear a los umpires que se encuentran detrás del catcher y se encargan de definir si los lanzamientos del pitcher entran o no en la zona. Si un pitcher lanza por fuera de la zona 4 veces, el bateador avanza automáticamente a la primera base, a pesar de no haber bateado la pelota. Bueno, espero que más o menos se entienda, no importa tanto igual. Lo importante es que esa temporada Lenny gastó más de $500.000 en investigadores privados para espiar y encontrar secretos sucios, cosas ilegales y demás en todos los umpires de la liga. Según Lenny confesó después, tenía trapos sucios de todos los árbitros en la liga. Sabía quiénes estaban apostando ilegalmente en partidos, quiénes engañaban a sus esposas, incluso admitió que amenazó a un umpire con revelar que era homosexual. Entonces, durante sus turnos al bate, si un umpire tomaba una decisión cuestionable, Lenny se daba vuelta y le decía al árbitro su más oscuro secreto. Y esto fue extremadamente efectivo, ya que Lenny lideró la liga en base por bolas, es decir, cuando un bateador avanza porque el pitcher lanzó fuera de la zona. Además, lideró la liga en hits, en runs y quedó segundo en la votación por el MVP. Todo esto claramente gracias al chantaje, ya que los pitchers se veían obligados a tirar más adentro de la zona porque los umpires los perjudicaban, y esto hacía que para Lenny fuera mucho más fácil conectar con su bate. Y otra vez, los resultados económicos fueron increíbles.
porque los Phillies le mejoraron el contrato. Se lo extendieron por 4 años a $25 millones, el contrato más alto en ese momento en toda la historia de la franquicia, afirmándole a Dykstra que si quería ser exitoso y rico en la vida, el camino de la trampa y de la inmoralidad era el mejor. Para este punto, Lenny dijo textualmente: "Tengo tanto dinero que no sé qué hacer con él". Curiosamente, exactamente la misma frase que apenas años más tarde usaría el otro gran tramposo, mentiroso, adicto y estafador Jordan Belfort, del cual hablaremos el domingo que viene. Pero siguiendo con Lenny, el chabón tenía tanta guita que durante unas vacaciones en Alemania vio una mujer paseando con su perro por la calle y el perro le gustó tanto que le ofreció a la dueña $75.000 para llevárselo. La dueña aceptó, y cuando a Lenny le preguntaron por qué pagó tanto por un perro, él respondió: "Pasa que era un verdadero pastor alemán, porque nació y fue criado en Alemania". Acá se nota que de verdad que nunca había leído un libro en su vida. Además, Lenny empezó a gastar impulsivamente todo su dinero. Se compró un avión privado, ya que decía que el único momento que disfrutaba sin estar drogado era volando. Se gastaba muchísimo dinero en drogas, decía que durante el 93 al 95 consumía casi 30 pastillas de Vicodin en un día. Durante los viajes en los partidos de visitante, Lenny no se quedaba con sus compañeros, alquilaba una suite y hacía grandes fiestas que costeaba él solo, y luego caía a jugar todavía bajo el efecto del alcohol y de las drogas. Incluso empezó a salir de joda con Mickey Rourke, con Donald Trump, y se convirtió en íntimo amigo de Charlie Sheen. Por supuesto que esta vida de joda en joda y de abuso de alcohol y de drogas terminó con su carrera. Pero a Lenny ya no le importaba porque no se la gastó toda. Invirtió y fundó múltiples lavaderos de autos por toda California, y aunque sea difícil de creer, estaba ganando más guita con los lavaderos que con el béisbol. Y encima ahora que estaba retirado, tenía mucho más tiempo para las drogas, la fiesta y los negocios, y también para los crímenes. Este muchacho cometió tantos crímenes que si nos detuviéramos en cada uno este video duraría horas, pero repasemos rápido los más importantes. El primer registro que hay es de 1999, cuando una ex empleada adolescente lo acusó de tocarla inapropiadamente. Los cargos se dieron de baja y no se llegó a juicio, porque se cree que Lenny le pagó a la víctima. Teniendo en cuenta todo lo que ocurrió después, digamos que no hace falta el dictamen de un jurado para saber que Lenny era culpable. Ese mismo año, Lenny vendió su franquicia de lavaderos y adquirió un patrimonio total de más de $60 millones. Pero fue demandado por varios socios que empezaron el negocio con él, incluido su propio hermano, que declaró que Lenny le prometió el 10% de las ganancias de la venta y Lenny nunca le pagó. A partir de acá, el imperio empresarial de Dykstra comienza a caer, porque la cosa es que no se quedó satisfecho con todo lo que tenía y lanzó su carrera como broker de la bolsa y comenzó a estafar a todo el que se cruzaba por su camino, igualito a Jordan Belfort. Tienen muchísimas cosas en común estos tipos, lo único que falta es que Scorsese también le haga una película a Lenny nomás. El tema es que varias figuras mediáticas del ámbito financiero yankee comenzaron a hablar maravillas de Lenny como corredor de bolsa, lo cual era medio extraño, ya que Dykstra había admitido nunca haber leído un libro en su vida, y la verdad que bastante complicado volverse un genio financiero sin nunca haber tocado un libro. Probablemente hacían estas declaraciones para aumentar su rating y obtener visibilidad gracias al estatus de estrella deportiva que tenía Lenny Dykstra. Y gracias a todo este impulso, el chabón consiguió una relativa fama de ser el gran mago de las acciones, y con eso no solo consiguió grandes préstamos de bancos, sino de múltiples inversores y consultores que le pagaban más de $100.000 al año por sus consejos. Pero, para sorpresa de nadie, resulta que Lenny era un desastre como inversor. En eso sí que se diferenciaba de Jordan Belfort. El tema es que cuando la cosa empezó a decaer, Lenny decidió dejar de invertir, pero seguir tomando dinero de inversores. Es decir, recibía el dinero de pequeños, medianos y grandes inversores y nunca lo invertía, simplemente se lo quedaba y se lo patinaba todo. Además, empezó a filmar un reality show sobre su vida de empresario inversor rico y exitoso que servía como marketing y publicidad para generar confianza en los nuevos inversores que no sabían que iban a terminar siendo estafados. Sí, ya sé lo que están pensando. Lo mismo que hace Axie Infinity y otros varios juegos NFT hoy en día, pagar por publicidad y generar confianza. Pero no importa, sigamos con Lenny, porque este reality de real no tenía nada. Lenny estaba casi en la quiebra, se había patinado todo. Sus contratos millonarios en la MLB, su venta millonaria de la franquicia de los lavaderos, la plata robada de los inversores. Lenny estaba increíblemente en la lona financiera. Durante el transcurso de 2007 a 2009, Lenny fue denunciado más de 24 veces por estafa y fraude.
Esto incluye a socios de negocios, a miembros de su familia, aerolíneas, abogados y prácticamente todas las personas que trabajaron para él en algún momento. A raíz de esto, se declaró en bancarrota, pero de la forma más ilegal posible. Incluso destruyó múltiples pruebas legales de investigaciones sobre fraude en curso. Dejó de pagarle a todos sus empleados y esto hizo que varios de sus empleados lo denunciaran por crímenes que antes se habían callado. Su mucama, por ejemplo, después de estar varias semanas sin cobrar, lo denunció por abuso sexual, declarando que la obligaba a practicarle sexo oral todos los sábados. Luego de esta demanda, aparecieron muchísimas más del mismo índole. Varias escorts lo acusaron de contratar sus servicios y nunca pagarle. Una incluso lo acusó de robar su tarjeta de crédito y otra de ejercer violencia física. Lenny además contrataba mucamas y en su primer día, cuando recién llegaba, se desnudaba y les exigía que le dieran un masaje. Esto se lo hizo a 6 mujeres e incluso a una le amenazó con un cuchillo mientras estaba desnudo. Además, durante este tiempo, compró y vendió autos de lujo con tarjetas de crédito y con identificaciones falsas, y el dinero que obtenía se lo gastaba en drogas, alcohol y prostitutas. Todo esto mientras Dijkstra estaba siendo investigado por tercera vez por el FBI. Para esta altura, Lenny tenía más de 40 demandas en su contra, así que al poco tiempo el FBI llevó su caso a juicio y fue acusado de, déjenme tomar aire, banquen, fraude, declaración de quiebra fraudulenta, obstrucción de la justicia, alteración de pruebas, ocultar propiedades, falsificar identidad, robo de identidad, malversación de fondos, falso testimonio, robo de autos, acoso sexual, exhibicionismo público, 4 de choclo, 3 de carne y 2 de jamón y queso. La cosa es que Dijkstra fue preso nada más que por 3 años y su comportamiento aparentemente fue tan desastroso que pasó la mayoría de su condena en confinamiento solitario. Además, luego de salir de prisión, demandó a la cárcel por una supuesta paliza de los carceleros que lo habrían dejado con daño cerebral permanente, pero al final terminó retirando los cargos. A sus 57 años y en libertad, Lenny increíblemente siguió cometiendo crímenes. Fue acusado de amenazar de muerte y de apuntar con un arma de fuego a un conductor de Uber. Luego fue acusado de robarle más de $50.000 en joyas a la prometida de Charlie Sheen y fue acusado también de posesión de drogas. A día de hoy, Lenny tiene ya 59 años, tiene un patrimonio negativo de más de $30 millones, tiene más de 4 demandas encima y un juicio en curso. Parece que todavía le queda energía para el desastre. Y hasta acá llega la crónica de hoy. Espero que la hayan disfrutado y que de ser así no sean giles y se suscriban, le pongan me gusta y todo lo demás. Nos vemos la semana que viene con la historia de otro tipo fraudulento y despreciable, Jordan Belfort. Hasta la semana que viene.